Hola, mi nombre es Jimena Sachuba Montiel y en este video hablaremos sobre el tema 16, culpabilidad de la materia Derecho Penal de la Escuela Libre de Derecho a cargo de la abogada Magali Escamilla. Bueno, empezando por la noción de culpabilidad, entendemos que para la existencia de un delito debe existir una conducta humana que debe ser típica, antijurídica, culpable y punible. Hablando sobre los elementos o presupuestos de la culpabilidad, entendemos que existen tres. La primera de estas es la imputabilidad, que es la posibilidad condicionada por la salud mental y el desarrollo del autor para obrar según el justo conocimiento del deber existente. El segundo elemento son las formas de culpabilidad, que pueden ser dolo y culpa, y en sí son el conjunto de presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta antijurídica. Y por último, o tercer elemento, está la exigibilidad de una conducta adecuada a la prohibición o imperatividad de la norma. Y bueno, de aquí deriva que la culpabilidad se caracteriza por la producción de un suceso en la que el sujeto, y hay dos opciones. El sujeto era apto para ser alcanzado por el efecto motivacional de la llamada de atención de la norma en la situación concreta, y la segunda, que tenía la capacidad de autocontrol en ese momento, de modo que podía haber realizado una conducta diversa que se ajustara al derecho. Existen varias doctrinas acerca sobre la naturaleza jurídica de la culpabilidad. Una de ellas es la teoría psicologista o psicológica de la culpabilidad, que nos menciona o consiste en la relación psíquica que hay entre el sujeto y el hecho. Y bueno, aquí da una valoración jurídica para la antijuridicidad ya supuesta para ese momento. Y es ahí donde nace el proceso intelectual volutivo desarrollado en la psique del autor en el momento del delito y que se relaciona con este. Entendemos que en esta teoría existen dos elementos, que es el volutivo emocional, que es la suma de dos quereres, en este caso son la conducta y el resultado, y el otro elemento es el intelectual, que puede ser el conocimiento de la antijuridicidad de la conducta. Hablando ahora, para esta teoría la culpabilidad es la relación subjetiva que media la relación autor y hecho y es un análisis de la situación interna del sujeto. La culpa reside en él, la fuerza moral y es parte subjetiva del delito. Ahora, la otra teoría es la teoría normativa normativa de la culpabilidad, que tiene su base en que es una crítica hacia la teoría psicologista y nos menciona que la culpabilidad es un juicio de valor entendido como reprochabilidad. Nos dice que una conducta es culpable si a un sujeto si a un sujeto se le puede exigir realizar una conducta diferente a la que hizo, ya sea por la capacidad que tiene para comportarse conforme a derecho. Y nos dice que la exigibilidad solo obliga a los imputables que en el caso concreto puedan comportarse conforme a lo mandado. Y bueno, en esta teoría nos menciona que la culpabilidad es un juicio de reproche donde una conducta determinada es reprochable y que es consecuencia de una situación dada, dando una valoración fundada en la exigibilidad de la conducta ordenada. En esta teoría de la culpabilidad, culpabilidad surgen dos términos. El primero de ellos, una situación real, ya sea una conducta dolosa o culposa, cuyo autor pudo haber evitado, y el segundo es un elemento normativo que le exigía un comportamiento conforme al derecho y al deber jurídico. Y bueno, el autor Frank en 1907, quien es fundador de la teoría normativa, nos dice que la culpabilidad es la reprochabilidad del injusto típico en los casos dolosos y culposos. Ahora, ambas teorías coinciden en que en el delito la conducta debe ser contraria a derecho y que el autor se encuentre también en una pugna con el orden jurídico. Ahora hablaremos sobre las formas de culpabilidad, que estas dependen de cómo el sujeto dirija su voluntad hacia el hecho. Y existen dos tipos, dolo y culpa, y se encuentran en el artículo 12, 13 y 14 del Código Penal del Estado de Puebla. Nos dice que el dolo es dirigir la voluntad consciente a la ejecución del hecho tipificado en la ley como un delito, mientras que la culpa, se busca causar el resultado por una voluntad consciente, ya sea por negligencia, por imprudencia, por impericia, por falta de reflexión o cuidado. Hablando primero sobre el dolo, podemos encontrar dos definiciones. La primera de ellas es del autor Eugenio Cuello Calón, que nos dice que es la voluntad consciente o intención dirigida a la ejecución de un hecho delictuoso, mientras que Luis Jiménez de Azúa nos menciona que es la producción de un resultado antijurídico con conciencia de que se quebrante el deber,
con conocimiento de las circunstancias de hecho y del curso esencial de la relación de causalidad entre la manifestación humana y el cambio en el mundo exterior, con voluntad de realizar la acción y con representación del resultado que se quiere o se ratifica. Y resumiendo estas dos definiciones, podemos obtener la definición que es actuar consciente y voluntariamente dirigiéndose a la producción de un resultado típico y antijurídico. Bueno, hablando sobre los elementos del dolo, existen dos, que es el ético y el volutivo. El ético hablando sobre la conciencia de que se quebranta la norma, mientras que el volutivo o emocional es la voluntad de realizar la conducta antijurídica. Existen diversas especies de dolo, que son 4. El primero de ellos es el directo, que según el autor Villalobos nos dice que es donde la voluntad de la gente se encamina directamente al resultado o al acto típico. Y Cuello Calón nos menciona que el directo es cuando el resultado corresponde a la intención de la gente. La segunda especie del dolo es el indirecto o de consecuencia necesaria, que se presenta cuando la gente actúa con la certeza de que causará otros resultados penalmente tipificados que no persigue directamente. Y la siguiente especie de dolo es el indeterminado, que nos mencionan que es cuando la gente tiene la intención genérica de delinquir sin proponerse causar un delito en especial. Y por último, el eventual, que es cuando el sujeto se propone un evento determinado previendo la posibilidad de otros daños mayores y a pesar de ello no retrocede de su propósito inicial. Ahora, hablando sobre el dolo en el derecho mexicano. Podemos encontrar el dolo en nuestro Código Penal del Estado de Puebla en los artículos 12, 13, 14, como ya lo habíamos mencionado. El artículo 12 nos menciona que las conductas delictivas solo pueden realizarse dolosa o culposamente. El artículo 13 nos menciona que una conducta dolosa es si se ejecutó con intención y coincide con los elementos del tipo penal o se previó como posible el resultado típico y se quiso o se aceptó la realización del hecho descrito por la norma. Y por último, el artículo 14 nos menciona que una conducta es dolosa si se produce el resultado típico que no se previó siendo previsible o previo confiando en que no se produciría, en virtud de la violación de un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. Ahora, hablando sobre la segunda forma de culpabilidad, está la culpa o también conocida como imprudencia. Para la delictuosidad de una conducta precisa debe determinarse con una intención, que es el dolo, o por un olvido del mínimo de disciplina social impuesto por la vida social, que en este caso es la culpa. Se entiende que en ausencia de dolo o culpa no puede haber culpabilidad y sin este el delito no se puede integrar. El fundamento de la culpa se encuentra en el artículo 14 del Código Penal del Estado, como ya lo habíamos mencionado. Hablando sobre la noción de la culpa, podemos encontrar dos autores. Eugenio Cuello Calón, que nos menciona que es obrar sin intención y sin diligencia debida, causando un resultado dañoso, previsible y penado por la norma. Y nuestro otro autor, Edmundo Meyer, quien nos menciona que es quien infringe un deber de cuidado que personalmente le incumbe y cuyo resultado puede proveer. Ahora, podemos encontrar tres tipos de culpas. El primero de ellos es de la previsibilidad, dado por Carrara, que nos menciona que la culpa consiste en la previsibilidad del resultado no querido. Mientras que, otra forma es de la previsibilidad y evitabilidad de los autores Binding y Brusa, que nos mencionan que la culpa, aparte de ser previsible, también debe ser evitable o prevenible, de tal manera que no debe haber lugar al juicio de reproche, como el resultado, siendo previsible, resulta inevitable. Y por último, el del efecto de la atención, dado por el autor Angiolini, que nos menciona que la esencia de la culpa se basa en la violación por parte del sujeto de un deber de atención impuesto de la norma. Ahora, hablando sobre los elementos de la culpa, entendemos que se forma de 4 elementos. El primero de ellos es un actuar voluntario, ya sea positivo o negativo. El segundo de ellos es que la conducta voluntaria se realiza sin cauteles o precauciones exigidas por el Estado. El tercer elemento son que los resultados del acto deben de ser previsibles, evitables y tipificados penalmente. Y por último, que debe existir una relación de causalidad entre el hacer o no hacer inicial y el resultado no querido. O como nota aparte, se dice que si el resultado es querido o aceptado, sea directa, indirectamente,
indeterminada o eventualmente se estará en un caso de imputación dolosa. Existen diferentes clases de culpa. El primero de ellos es la culpa consciente, que también se puede conocer como con prevención o con representación. Y nos menciona que aquí el sujeto ha representado la posibilidad de causar las consecuencias dañosas según su acción u omisión, pero ha tenido la esperanza de que estas mismas no sobrevengan. Y existe cuando el activo prevé como posible resultado típico, pero no lo quiere y tiene la esperanza de que no se produzca. Un ejemplo de estos es que vemos que quien maneja un auto y desea llegar pues oportunamente a un lugar determinado, conduce su coche sabiendo que los frenos funcionan un poco mal, pero no obstante representa la posibilidad de que pueda atropellar a alguien. Entonces él impulsa o él maneja rápido y con la esperanza de que nadie se le vaya a atravesar para atropellar. Ahora, hablando sobre la otra clase de culpa, que es la culpa inconsciente, o también conocida como sin previsión o sin representación, nos menciona que se genera cuando no se prevé un resultado previsible, que es penalmente tipificado, y existe una voluntariedad de la conducta causal, pero no hay una representación del resultado de la naturaleza previsible. El autor Soler nos menciona que es cuando el sujeto no previó un resultado por falta de diligencia. Y es una conducta en donde no se prevé lo previsible y evitable, pero mediante la cual se produce una consecuencia penalmente tipificada. El ejemplo que vimos fue que cuando un oficial de policía estaba limpiando su pistola o su arma y sin querer o sin medir se produce el disparo y mata a uno de sus compañeros que están alrededor de él, es así como puede pasar la culpa inconsciente. Dentro de la culpa consciente podemos clasificar la culpa por grado de indiferencia del conocimiento y existen tres grados. La primera de ellas es la lata, que es cuando la mayoría de las personas está en condiciones de prever el resultado, ya sea por conocimientos comunes. La segunda de ellas es la leve, que es que solo ciertos hombres o solo ciertas personas pueden proveerlos porque es el conocimiento de algunas personas. Y por último está la levísima, que es en razón de las personas, en razón de la extraordinaria diligencia de las personas, o sea que muy pocas personas la conocen porque están experimentados en tal conocimiento. Hablando sobre las formas o especies de la culpa, podemos encontrar 4. La primera de ellas es la imprudencia, que es aquella que se caracteriza por la temeridad del autor frente al resultado criminal previsto como posible, pero no querido. Y aquí se obra con temeridad, ligereza o sin previsión. La segunda forma es la negligencia, que es la falta de atención, descuido que origina la culpa sin precisión o inconsciente. Se actúa con falta de precaución o indiferencia por el acto que se realiza. La tercera forma es la impericia, que es la falta de impericia, que es la falta de pericia en la práctica de un arte, profesión u oficio. Y por último se encuentra la forma de la ineptitud, que es una deficiencia de orden natural y no debe confundirse con la impericia, ya que esta es una deficiencia de orden técnico. Hablando sobre el fundamento de la punibilidad de los delitos culposos, su fundamento es que se busque el bienestar en observancia de la norma o ley que causa un daño a la sociedad. Y no importa que se haya tenido la intención de hacerlo o no, igual se causa y por eso igual se te castiga. No todos los delitos aceptan la forma culposa, por ejemplo, no puede haber una violación culposa. Hablando sobre la culpa en el derecho mexicano, lo podemos encontrar en los artículos 12 y 14 del Código Penal del Estado de Puebla. Y el artículo 12 nos menciona que las conductas solo pueden ser dolosas o culposas, mientras que el artículo 14 nos menciona que una conducta es culposa si se produce el resultado típico que no se previó siendo previsible, o la segunda opción es que se previó confiando en que no se produciría. Ahora, hablando sobre la culpa no siendo un delito autónomo, como ya lo habíamos mencionado, no todos los delitos admiten la forma culposa, que por naturaleza esencialmente son dolosos, por ejemplo el robo y la violación. La culpa es solo una forma o especie de culpabilidad, pues los delitos se realizan doloso o culposamente. Sin embargo, hay quienes pretenden dar autonomía al delito culposo en razón del artículo 83 del Código Penal del Estado de Puebla. Hablando sobre la preterintención, entendemos que la palabra preterintención viene de dos vocablos.
preter, que significa más, e intención, que significa propósito fin. Y bueno, la preterintención son conductas híbridas donde hay una yuxtaposición de dolo y culpa. Existe un dolo respecto al propósito querido y una culpa en cuanto al daño causado. Y esta forma es utilizada por los sistemas clásico y no clásico como forma de culpabilidad al mezclar el dolo y la culpa. Un ejemplo, un sujeto entra a un lugar y quiere golpear a otro sujeto. El primer sujeto le da un golpe a quien quiere golpear y por el impacto se cae al piso. Este último sujeto muere. Entonces aquí podemos encontrar que el primer sujeto no quería matarlo, solo quería causarle dolor, pero al final del día pues es el sujeto quien termina falleciendo. La preterintención estaba contemplada en el artículo 15 del Código Penal del Estado, pero se derogó el día 23 de junio de 1994. Y bueno, esta reforma observó que la preterintención es el resultado típico que sobrepasa la intención del sujeto. De ahí que la preterintención es el resultado y no la forma de comisión. Entonces se va a juzgar por el resultado, no por la intención que se tenía. Por último, hablando sobre el caso fortuito, que se puede que lo podemos encontrar en el artículo 26, fracción décima del Código Penal del Estado de Puebla, que nos mencionan que las causas de exclusión del delito es causar un daño por mero accidente, sin intención ni imprudencia, ejecutando un hecho lícito con todas las precauciones debidas. Y bueno, puede haber ausencia de dolo y culpa. En este caso, el legislador se refirió al hecho que es inmediato a la producción del resultado y no a este. Es la expresión lícita y que atañe a la conducta inicial. En el caso fortuito, la conducta no es culpable, sino que el resultado no fue previsible. Y el Estado no puede exigir la previsión de lo humanamente imprevisible. Así es como se limita la culpabilidad. En el caso fortuito, el resultado puede provenir de dos formas: de la conducta del agente y por una fuerza extraña a la gente. En el caso fortuito, de una parte es el actuar voluntario y de otra una con causa que se une a la conducta. Vimos que un ejemplo sobre el caso fortuito puede ser que cuando un niño se esconde entre las ruedas de un tráiler mientras que éste está esperando avanzar en el semáforo, claramente el tráiler no se da cuenta y el niño tampoco se da cuenta que el tráiler va a avanzar. Entonces al momento de avanzar el tráiler lo asesina y es así como se puede ver un caso del caso fortuito.